Pues bien, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos juntamente con Él. Hoy es un día especial en el cual estamos recordando la pasión, pero sobre todo el, la conclusión de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si bien hoy recordamos las 7 palabras que nuestro Señor Jesús dijo en la cruz, y si no bien son palabras, son frases, ¿verdad? Realmente, pero que tienen un significado profundo acerca, digamos, de el resumen de toda la obra redentora que nuestro Dios preparó a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Ricardo, voy a pedirte que si puedes guiarnos en una oración de invocación a nuestro Señor. En todo lugar, Señor, gracias te damos en esta tarde por tu infinita misericordia, Señor, porque jamás olvidas a tu pueblo, jamás lo dejas a la deriva, Padre, que siempre de una u otra forma tú estás con nosotros y te muestras y te manifiestas en nuestra vida. En esta tarde, Señor, queremos darte gracias, Señor, por estos momentos que nos permite, Señor, poder recordarte, Señor, aquella hazaña tan grande de los que pertenecemos a tu pueblo, Señor, en el cual tú, Señor, viniste tu vida, Señor, por los pecados de cada uno de nosotros, Señor, aún sin merecer. Mostras tu gran amor para con nosotros, Señor, de esta manera, Señor, y poder ser dignos, ser llamados hijos míos. Pues para bien de nuestra vida propia, Señor, te rogamos que tú seas con nosotros, que tomes nuestras vidas, Señor, que seas tú, Señor, el que dirija cada una de nuestras actividades, pasos o cualquier cosa que nosotros realicemos, Señor. Gracias, Señor, por tu vida que diste, Señor. Ser salvo, Señor. Gracias en cada uno de los templos donde se ha de predicar tu santa palabra. Gracias por predicando tu palabra, Señor, en este momento, recordándote ese hecho. Señor, tu siervo, Señor, se den a entender y que puedan entender también, Señor, lo que tú has preparado en esta tarde para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todos. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias porque y conoces la vida de cada uno de nuestros hermanos que en sus vidas, que nos que es de estar reunidos, Señor, en estos momentos, sobre todo, Padre. Ahorita no es época de diversión, así lo ha externado el pueblo. Sabemos que estamos mal, sabemos que ahora debemos estar reunidos recordando. Toma pues la vida de cada uno de nosotros, porque te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, pues si bien sabemos, ¿verdad?, que la obra redentora de nuestro Dios se ha manifestado desde el Génesis, se ha manifestado desde que el hombre por primera vez desobedeció y cayó en pecado. Este pecado nos ha llevado hasta nuestros días y ha hecho que seamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, nuestro Señor puso en marcha este plan de redención y nos lleva en la conclusión de este gran sacrificio que hizo a través de su Hijo. Y bien, pues encontramos la primera frase o palabra
en Lucas 23:34, que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si bien aquí Jesucristo, en su forma humana, pero también divina, estaba pidiéndole al Padre perdón por aquellos que estaban cometiendo este grave pecado de la crucifixión. Recordemos que aquí hay algo bien importante, y es en base a que el Señor llevó a cabo en su plan todo esto para que el pueblo inclusive lo rechazara. ¿Pero por qué? Para que tú y yo pudiéramos ser salvos también. De esa manera pudimos llegar nosotros como gentiles a ser salvos y a ser llamados hijos de Dios también. Dice su palabra en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. De esa manera, nosotros también estamos recibiendo esa bendición del perdón, porque en un principio estaba pensado solamente para el pueblo escogido de nuestro Dios. Sin embargo, el Señor amó y nos ama tanto que dio a su Hijo no solamente para el pueblo de Israel, sino también para nosotros los gentiles. Entonces, esta palabra de perdónalos porque no saben lo que hacen, nos incluye a nosotros también. Así es de que demos gracias a Dios por eso, porque hemos podido ser llamados hijos de Dios, como dice en Juan 1, los versículos 10 y 12. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La segunda frase o segunda palabra se refiere a algo tan importante y dice: y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De esta manera, Jesús, aún actuando de forma bondadosa, de forma amorosa y divina, le dice a ese delincuente que en el momento se arrepintió de lo que había hecho y le pidió a Dios, le pidió a Jesús que le perdonara. Aquí nos muestra algo bien importante, y esto es que nosotros como cristianos, en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos separados, somos santos, somos aparte, de tal forma que el día que nuestra vida termine, nuestro encuentro con el Señor Jesucristo será definitivo e inmediato. Nuestro cuerpo sí pasa ese descanso esperando la resurrección en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro espíritu va a nuestro Dios, y eso lo demostró aquí en el momento en que otorga ese perdón y esa esperanza al delincuente que estaba a un lado de él. En 2 Corintios 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El apóstol Pablo decía que prefería 1000 veces estar ya con el Señor. De esta manera, pidiendo, ¿verdad?, como estar muerto, pero para que el espíritu ya pudiera estar juntamente con el Señor. En Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí lo reafirma el apóstol Pablo, y es donde podemos estar conscientes de que cuando nosotros partamos de este mundo, el espíritu estará con nuestro Dios inmediatamente. Nuestro cuerpo estará en sí
en ese lugar esperando la resurrección. Pero lo más valioso es saber que tenemos ese lugar cerca de nuestro Señor. La tercera palabra o frase dice en Juan 19, 26, 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esto es muy importante porque está Jesús dándonos un mensaje muy importante, que es el de cuidar nuestra familia. Nosotros somos responsables en primera forma de nuestra familia, ya que nuestra familia es la primera iglesia a la cual nosotros tenemos que llevar a los caminos de nuestro Señor. De tal forma que es importante que siempre veamos por nuestra familia y después poder cumplir con ese mandato que el Señor nos dio de llevar su palabra a toda criatura. En 1 Timoteo 5:8, Jesús nos enseña esto, a cuidar a la familia. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando nosotros hemos aceptado a Cristo y reconocemos que Él murió por nuestros pecados, sabemos que Él cubrirá todas nuestras necesidades, que Él estará ahí dispuesto a cubrir todas nuestras necesidades. Y debemos tener esa fe plena para que podamos cumplir con su palabra. Esta siguiente frase, Elí, Elí, lama sabactani, es una frase en la cual los que estaban ahí confundían y creían que Jesús estaba llamando a Elías. Y se preguntaban, ¿estará llamando al profeta Elías? En Mateo 27, 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Créanme, Dios no podía desampararse a sí mismo. Dios no podía decir que desamparar a Jesús en su lado divino. Lo que pasa es que todo nuestro pecado, todo lo que nosotros, el Señor lo cargó en su parte humana. Dios no se podía contaminar del pecado del hombre, de tal forma que todas nuestras cargas fueron sobre Jesús, pero sobre Jesús el hombre, sobre Jesús el ser humano, sobre Jesús en la parte carnal. Y esa parte humana es la que sintió esa separación, porque como lo dije hace un momento, el pecado nos destituye de la presencia de nuestro Dios. Y es por eso que era tanto las cargas que nuestro Señor Jesús llevaba, que Dios dejó a la parte humana a un lado. Y Jesús lo sintió. ¿Por qué? Porque Jesús también era humano. Él fue el único ser en este mundo que ha tenido esas dos características, el ser humano, pero también el tener la parte divina, como lo vimos al principio, cuando pidió perdón, porque no sabían lo que hacen, cuando perdonó y le prometió al que estaba a su lado que estará con él, cuando le dio esa oportunidad de cuidar a la familia que le dejó a Juan, ese ministerio de cuidar a su madre. En este caso, la parte humana se sintió desprotegida de Dios porque no podía ser contaminada por el pecado. Y el Jesús humano es quien llevó
estas cargas sobre él. De esta forma, Jesús sufrió por ti y por mí, llevando nuestras cargas. En 2 Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La siguiente frase dice: tengo sed. En San Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Esta es una forma también en la cual podemos darnos cuenta de que Jesús estaba sufriendo en su parte humana. No solamente sintió el abandono de nuestro Dios, sino que también estaba sufriendo por la pérdida de sangre, por la deshidratación que él estaba llevando en ese momento en la cruz. Él tenía sed. Eso nos demuestra que necesitamos estar siempre cerca de nuestro Dios, porque somos personas sedientas, pero sedientas del Espíritu de nuestro Dios, para el cual Él dejó después de haberse ido. En el Salmo 22:15 dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Esto es para que esta escritura se cumpliese. Es por eso que Jesús dijo: tengo sed. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo fue real por nuestros pecados. Y en Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que, hermanos, no pensemos que Jesús, por ser el Hijo de Dios, no sufrió. Él sufrió un calvario tremendo. Él sufrió dolor. Él sufrió tristeza, abandono, desesperación, quizás en su parte humana. Pero Él estuvo dispuesto a hacerlo por amor a ti y por amor a mí. La sexta palabra dijo: consumado es. En Juan 19:30 encontramos esta palabra, que en el latín quiere decir tetelestai, y esto quiere decir: se ha terminado la obra. De tal forma que cuando Jesús dijo consumado es, él se refería que había cumplido el propósito por el cual Dios había enviado a Jesús a este mundo, para que fuésemos perdonados, para que Él llevara nuestras cargas y llevara todas nuestras necesidades ante su cuerpo o con su cuerpo, y que seamos nosotros perdonados. Así es de que, hermanos, digamos pues que esto concluyó su obra redentora por nosotros. En Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, Él inicia esa obra redentora en ti, e inicia esta obra, y créeme que nunca la abandonará, y siempre estará a tu lado, contigo, hasta el día que nos encontremos con Él, o bien Él venga en su segunda venida y juzgue a vivos y muertos. La séptima palabra o frase
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto lo encontramos en Lucas 23:46. Y queridos hermanos, aquí hay algo bien importante. Jesús vivió y llevó a cabo en toda su vida un control basada en la obediencia a su Padre Celestial y a sus padres, digamos, terrenales. Él siempre obedeció a María como hijo y siempre obedeció a nuestro Padre Celestial. Aquí también nos muestra algo importante. Y mucha gente se ha preguntado, ¿quién mató a Jesús? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los judíos quienes dijeron crucifícale? ¿O fuimos tú y yo con nuestro pecado? La realidad es que nadie mató a Jesús. Él dio su vida voluntariamente por ti y por mí. Al morir en la cruz, llevando los pecados sobre él, de esa manera los venció y los llevó hasta el infierno, donde estuvo y depositó todo lo malo ahí. Y lo glorioso es que después de 3 días, él resucitó y nos llenó de gloria. Aquí en Juan 10:18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús entregó su vida voluntariamente. No fueron los romanos, no fueron los judíos. Inclusive no fuimos nosotros. Nosotros fuimos beneficiados por la muerte del Señor Jesucristo, porque Él entregó su vida voluntariamente. Al morir en la cruz, llevó consigo todas nuestras cargas. Pero de esa misma forma, Él volvió a tomar la vida y está ahora sentado a la diestra de Dios Padre para poder ser nuestro abogado, para poder ser nuestro Salvador y darnos la vida eterna. En Colosenses 2, los versículos 13 y 15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es el éxito de la cruz. Este es el éxito de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Estas 7 frases nos han enseñado una conclusión o un, digamos, medio de entender toda la obra redentora de nuestro Señor. Desde el perdón hasta entender el sufrimiento físico de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo de gozar ahora de el perdón de nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios que more en nuestro corazón, que Él sea el Señor de nuestras vidas, que Él es el que gobierne nuestra vida y principalmente que seamos obedientes como Jesús lo fue en toda su vida terrenal. Así que, hermanos, sigamos adelante. Jesús murió por ti y por mí. En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. Amén. Demos gracias al Señor por este día tan especial. Demos gracias al Señor porque Él, hoy recordamos ese gran sacrificio, pero también gozamos de su resurrección, de su vida. ¿Por qué? Porque Él está ahora sentado a la diestra de nuestro Dios Padre y Él nos bendice, nos protege, nos proporciona lo necesario, nos hace sentir amados y nuestro deber es obedecer y servirle solo a Él. Dios les bendiga abundantemente y les recuerdo que el próximo domingo tendremos nuestro culto de resurrección a las 5 de la tarde en casa de nuestra hermana Evangelina. Los esperamos con mucho gusto para la honra y gloria de nuestro Dios. A Él sea toda la honra y toda la gloria por Cristo Jesús. Amén y amén.